Te voy a contar algo. Ahora mismo, mientras me estás viendo, es casi seguro que tienes un veneno corriendo por tus venas. No estoy exagerando y no importa dónde vivas. Está en tu sangre, en el agua que bebes durante el día y está en la tierra. Pero en realidad no debería estar ahí. Durante décadas, una de las empresas más poderosas del mundo, DuPont, sabía que estaba envenenando el planeta. Vieron cómo sus trabajadores se enfermaban, cómo nacían bebés con malformaciones y cómo pueblos enteros bebían agua contaminada. Y como suele pasar en estos casos, no hicieron absolutamente nada. Guardaron el secreto porque ese veneno era el que hacía que tus sartenes no se pegaran. Todo esto salió a la luz gracias a un granjero que no tenía nada que perder y a un abogado que decidió arriesgar su carrera para destapar lo que yo creo, de lo que yo he investigado, es el crimen corporativo más grande de la historia. Hoy vamos a ver cómo ocurrió, cómo lo ocultaron y sobre todo, cómo nos afecta hoy, a ti y a mí. Comenzamos. Todo comenzó con un error. Abril de 1938. Laboratorio Jackson de DuPont, en Nueva Jersey. Un joven químico llamado Roy Plunkett intentaba crear un nuevo refrigerante. Dejó un cilindro de gas tetrafluoretileno durante la noche. Al día siguiente, el gas había desaparecido, pero el cilindro pesaba lo mismo. Plunkett, confundido, cortó el cilindro por la mitad y lo que encontró dentro cambiaría el mundo. Un polvo blanco, ceroso y extremadamente resbaladizo. Nada se le pegaba, ni el ácido más corrosivo podía disolverlo. Soportaba temperaturas extremas. Acababan de descubrir el PTFE, más conocido comercialmente como teflón. DuPont supo de inmediato que tenía oro entre las manos. Pero había un problema técnico. Para convertir ese polvo en algo útil, necesitaban un agente dispersante. Aquí entra nuestro protagonista villano, el C8, un químico fabricado por 3M que actuaba como el pegamento perfecto para fabricar el teflón. Era la pareja ideal. Una producía la magia, la otra permitía que se fabricara en masa. Lo que no dijeron en los anuncios de colores de los años 50 es que el C8 era una toxina biopersistente. Una vez que entra en un sistema vivo, nunca sale. Better things for better living, through chemistry. Mejores cosas para una vida mejor a través de la química. Ese era el eslogan de DuPont. El teflón se convirtió en el símbolo de la modernidad. Pero mientras las amas de casa celebraban que no tenían que fregar las sartenes, en la planta de Parkersburg, en West Virginia, algo extraño estaba pasando. Los obreros que trabajaban en la sección del C8 empezaron a desarrollar síntomas extraños. Dolores de cabeza intensos, vómitos, fiebres que desaparecían al llegar el fin de semana y volvían el lunes. Los médicos de la empresa lo llamaron la fiebre del humo del polímero. DuPont no cerró la línea de producción, no dio máscaras de protección especial. En su lugar, realizaron experimentos secretos. Le daban cigarrillos contaminados con C8 a los empleados para ver cuánto tardaban en caer enfermos. Estaban usando a sus propios trabajadores como ratas de laboratorio para medir la toxicidad de lo que estaban a punto de venderle al mundo entero. Para entender la magnitud de lo que estaba por ocurrir, hay que entender qué significaba DuPont para la gente de Parkersburg, West Virginia. No era solo una empresa, era el buen vecino. DuPont pagaba las universidades de los hijos de los obreros, donaba a los hospitales y patrocinaba los campos de béisbol. En un pueblo donde la mina de carbón estaba muriendo, DuPont era la salvación. Pero a finales de los 80, esa relación de confianza se pudrió.
Todo comenzó en una propiedad de 600 acres que pertenecía a la familia Tennant. Jim Tennant, el hermano de Wilbur, le había vendido un pequeño rincón de su tierra a DuPont. La empresa le dijo que necesitaba un lugar para tirar basura no peligrosa, cenizas, chatarra y lodos de limpieza de la planta de Washington Works. Jim confió en ellos. Eran sus vecinos, eran los reyes del pueblo. El vertedero se llamó Lubeck. Pronto, un pequeño arroyo llamado Drip Run, que atravesaba la granja de Wilbur Tennant y donde sus vacas solían beber, empezó a cambiar. El agua ya no era cristalina. A veces era verdosa, a veces rojiza, y siempre estaba cubierta por una espuma blanca y espesa que no se disolvía. Fue entonces cuando las vacas de Wilbur, animales que él conocía por su nombre, empezaron a comportarse de forma errática. Wilbur notó que el ganado evitaba el agua al principio, pero la sed en los veranos de West Virginia es implacable. Cuando empezaron a beber del Drip Run, comenzó el exterminio. Wilbur Tennant hizo algo que DuPont no esperaba. Compró una cámara de vídeo. Durante años, Wilbur grabó sistemáticamente la decadencia de su medio de vida. En estas cintas, que Rod Bilott vería más tarde con horror, Wilbur documenta casos que parecen sacados de una película de terror biológico. Vemos vacas con jorobas enormes que le brotaban de la espalda de la noche a la mañana. Animales que caminaban en círculos, ciegas, con los ojos de un color azul neón antinatural. Wilbur grababa cómo las vacas, normalmente pacíficas, se volvían agresivas, cargando contra él con una fuerza desesperada antes de colapsar. Wilbur, desesperado porque nadie le escuchaba, decidió realizar sus propias necropsias. Con un cuchillo de carnicero y sus propias manos, abrió a sus animales muertos para ver qué había dentro. Lo que encontró desafiaba la lógica veterinaria. Los órganos internos, el corazón, el hígado, estaban hipertrofiados, hinchados hasta casi reventar. Los riñones estaban negros, pero lo más inquietante eran los dientes. Al abrir las mandíbulas de terneros recién nacidos, Wilbur encontraba dientes que ya estaban negros como el carbón, como si el veneno hubiera bajado por el útero de la madre para marcar al animal antes de nacer. ¿Por qué nadie ayudó a Wilbur? Aquí es donde el poder de una corporación se vuelve absoluto. Wilbur llamó a todos los veterinarios de la región. Cuando se enteraban de que la granja estaba al lado del vertedero de DuPont, se negaban a ir. No quiero problemas con la empresa, decían algunos. Otros simplemente desaparecían. DuPont, sintiendo la presión de las grabaciones de Wilbur, envió a su propio equipo de expertos para investigar. Realizaron un informe de 2000 páginas. Su conclusión: las vacas de Wilbur Tennant estaban muriendo por una gestión deficiente del granjero, falta de nutrición, parásitos y falta de higiene. Fue el Galisting definitivo. El pueblo empezó a darles la espalda. Los amigos de Wilbur dejaron de hablarle. En la iglesia, la gente se cambiaba de banco para no estar cerca de los Tennant. Los llamaban locos, que querían chantajear a la empresa que daba de comer a todos. Wilbur y su esposa empezaron a enfermar también. Dificultades respiratorias, tumores cutáneos. El veneno no distinguía entre especies. En 1998, Wilbur Tennant entró en el despacho de Rod Bilott, en Cincinnati. Llevaba una caja llena de cintas de vídeo y documentos manchados de barro. Rob, un hombre de leyes acostumbrado a defender a empresas como DuPont, escuchó la historia de Wilbur. Rob pensó que sería un caso de vertidos ilegales estándar. No sabía que estaba abriendo la puerta a una conspiración química que se remontaba a la Segunda Guerra Mundial. No sabía que Wilbur Tennant, un granjero casi arruinado, estaba a punto de convertirlo en el enemigo público número 1 de la industria química global. Rod Bilott no encajaba en el perfil de un héroe rebelde.
Era, en sus propias palabras, un abogado de empresas. Su trabajo consistía en sentarse al otro lado de la mesa de gente como Wilbur Tennant para proteger los activos de las grandes químicas. Conocía las tácticas, conocía los vacíos legales y, sobre todo, conocía a las personas que dirigían DuPont. Cuando Rob aceptó representar a los Tennant en 1999, sus socios en el bufete Tanstinium Hollister pensaron que era una locura. ¿Por qué morder la mano que nos da de comer?, preguntaban. Pero Rob tenía una corazonada. Había algo en los vídeos de Wilbur que no cuadraba con mala gestión del granjero. Así que presentó una demanda federal simple por los vertidos en el arroyo Dry Run. DuPont respondió con una táctica clásica de desgaste: la inundación de datos. Enviaron a la oficina de Rob más de 110.000 páginas de documentos. No estaban ordenados, no tenían índice. Eran notas de laboratorio de los años 50, facturas de transporte, memorandos internos escritos a mano y registros técnicos densos. Pensaron que Rob, abrumado y presionado por su propio bufete para generar dinero, simplemente se rendiría y aceptaría un acuerdo pequeño. Pero Rob Ilott resultó ser un hombre con una paciencia casi patológica. Durante meses, después de que todos los demás se marcharan a casa, él se quedaba. Empezó a organizar los papeles cronológicamente en el suelo de su oficina. Y entonces, en una carta de 1981, apareció una palabra que no estaba en ningún libro de química común: PFOA, o simplemente C8. Rob buscó el término en los diccionarios de la EPA, en la Agencia de Protección Ambiental. No existía. Buscó en el registro de sustancias peligrosas. Nada. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo aterrador. El C8 era una sustancia no regulada. No es que fuera legal, es que para el gobierno no existía. DuPont estaba usando un químico que ellos mismos habían definido como seguro, simplemente porque nadie les había obligado a demostrar lo contrario. A medida que Rob profundizaba, encontró la Biblia del C8, una serie de estudios internos que DuPont y su proveedor, 3M, habían realizado en los años 60 y 70. Los documentos revelaban que DuPont sabía que el C8 causaba un aumento del tamaño del hígado en ratas, perros y monos. Pero lo peor estaba por venir. En 1981, DuPont decidió comprobar si el químico afectaba a los humanos. En lugar de informar a las autoridades, observaron a sus propias empleadas en la línea de producción de teflón en Parkersburg. De las 7 mujeres embarazadas que estaban en contacto con el C8, 2 dieron a luz a bebés con malformaciones. Uno de ellos, Buck Bailey, nació con un solo orificio nasal y una deformidad ocular grave. ¿Qué hizo DuPont con esta información? ¿Detuvieron la producción? ¿Alertaron a las madres? No. El memorándum interno decía literalmente: no hay pruebas concluyentes de causalidad. Retiraron a las mujeres de la sección de teflón, no por ética, sino para evitar demandas futuras, y siguieron vertiendo el químico al río Ohio a un ritmo de miles de kilos por año. Aquí es donde el caso de la granja de Wilbur Tennant se convierte en una tragedia colectiva. Rob encontró un mapa de los pozos de agua locales. DuPont había enviado a científicos en secreto a los pueblos cercanos para tomar muestras de agua en las gasolineras y fuentes públicas. Rob tomó una decisión que destruiría su carrera en el mundo corporativo. Redactó una carta de 972 páginas dirigidas a la EPA, exigiendo una acción inmediata. El gigante DuPont acababa de despertar y su respuesta sería brutal. Imagina que vives en un pueblo tranquilo. Un día abres el buzón y encuentras una carta oficial. Te dice que el agua con la que bañas a tus hijos, con la que haces el café y la que bebes cada día, contiene un químico industrial que no debería estar allí. No te dicen qué hace, solo que está ahí. Eso fue lo que vivieron los habitantes de Parkersburg en el año 2001.
Gracias a la presión de Rob Bilott, se descubrió que DuPont no solo había contaminado el arroyo de los Tennant, sino que el C8 se había filtrado en los pozos de agua de 6 distritos distintos, cruzando incluso el río hacia el estado de Ohio. Rob Bilott ya no era solo el abogado de un granjero, ahora representaba una comunidad entera. Presentó una demanda colectiva masiva contra DuPont en nombre de 70.000 personas. La acusación era simple, pero devastadora. DuPont había envenenado el suministro de agua pública a sabiendas. En 2004, DuPont hizo algo inesperado. Aceptó llegar a un acuerdo. Accedieron a pagar $70 millones y a instalar plantas de filtración en todos los distritos afectados. Para muchos, esto era una victoria. Pero Rob Bilott sabía que el dinero no era suficiente. Sin un vínculo científico probado entre el C8 y las enfermedades, DuPont nunca pagaría por el daño real a la salud de la gente. Así que Rob diseñó un plan maestro, un caballo de Troya legal. Parte del dinero del acuerdo se usaría para crear el C8 Hill Project. DuPont aceptó que si un panel de científicos independientes encontraba vínculos probables entre el químico y cualquier enfermedad, la empresa sería responsable de indemnizaciones ilimitadas. DuPont aceptó porque pensaron que era imposible demostrarlo. La ciencia tarda décadas en probar causalidad. Creyeron que los científicos nunca llegarían a una conclusión clara, pero no contaban con la voluntad de la gente de Parkersburg. Lo que ocurrió a continuación no tiene precedentes en la medicina moderna. Miles de personas hicieron cola durante meses frente a furgonetas médicas. Querían que les sacaran sangre. Querían que su sufrimiento sirviera para algo. Al final, 69.030 personas entregaron sus muestras de sangre y su historial médico completo a cambio de un incentivo de $400 pagados con el fondo del acuerdo. Rob había conseguido lo que ninguna agencia gubernamental había logrado: una base de datos de salud de una población entera expuesta a un solo químico. Ahora, la pelota estaba en el tejado de 3 epidemiólogos independientes. Ellos tendrían que analizar los datos y decidir el destino de DuPont. Pero había una trampa. Mientras los científicos trabajaban, DuPont seguía operando y la gente de Parkersburg seguía enfermando. 1 año, 2 años, 5 años. La espera se convirtió en una tortura psicológica. Durante 7 largos años, el panel científico guardó silencio. No podían decir nada hasta que los resultados fueran estadísticamente irrefutables. En ese tiempo, Wilbur Tennant, el hombre que empezó todo, murió de cáncer. Su esposa también falleció. Muchos de los que habían hecho cola para dar su sangre no vivieron para ver el resultado. DuPont, mientras tanto, utilizaba ese tiempo para diversificar sus negocios y prepararse legalmente. La gente empezó a perder la esperanza. Pensaban que DuPont había comprado a los científicos, que el sistema, una vez más, les había fallado. Rob Bilott recibía llamadas diarias de personas desesperadas. «Abogado, mi marido tiene cáncer de riñón. ¿Cuándo saldrá el estudio?» Rob no tenía respuestas. Su bufete estaba perdiendo millones de dólares en horas de trabajo no facturadas. Estaba solo, esperando una señal en medio de un silencio sepulcral que duró casi una década. Diciembre de 2011. Tras 7 años de silencio absoluto, el panel científico del C8 estaba listo. Rob Bilott recibió la notificación en su oficina. El destino de 70.000 personas y el futuro de una de las corporaciones más grandes de América dependían de un documento técnico de unas pocas páginas. Los científicos no solo dijeron que el C8 era problemático, lanzaron una bomba atómica legal. Confirmaron lo que DuPont había negado durante décadas. Existía un vínculo probable entre el C8 en el agua potable y 6 enfermedades graves.
Con este informe en la mano, el acuerdo que Rob había firmado años atrás se activaba. DuPont ya no podía discutir si el químico era peligroso. Los científicos que ellos mismos ayudaron a elegir habían hablado. Ahora, cada una de las miles de personas enfermas en Parkersburg tenía el derecho de demandar individualmente a la empresa. Se desató el caos. Más de 3.500 personas presentaron demandas individuales por daños personales. DuPont, en lugar de pedir perdón y pagar, decidió luchar cada caso, uno por uno. Su estrategia era clara. Tenemos más dinero y más tiempo que vosotros. Os veremos morir antes de que veáis un cheque. El primer caso fue el de Carla Bartlett, una madre que había sobrevivido a un cáncer de riñón. DuPont gastó millones en abogados para intentar convencer al jurado de que su cáncer no fue por el agua, sino por su dieta o su genética. Pero el jurado vio los documentos ocultos. Vio que DuPont sabía que el veneno estaba en el café de Carla años antes de que ella enfermara. El veredicto para Carla fue de 1,6 millones de dólares. Fue la primera grieta en la armadura. Siguieron más juicios y las indemnizaciones empezaron a subir. 5 millones, 10 millones, 12 millones. La opinión pública estaba destruyendo la marca DuPont. Fue entonces cuando DuPont ejecutó su jugada más sucia y brillante. En 2015 realizaron lo que en el mundo financiero se llama un spin-off. Crearon una nueva empresa independiente llamada Chemours. Pero no era una empresa normal. DuPont le entregó a Chemours todos sus negocios químicos sucios y, lo más importante, toda la responsabilidad legal de los juicios del C8. DuPont se quedó con las partes rentables y la agricultura limpia, mientras que Chemours nació siendo técnicamente insolvente, cargada con miles de millones de dólares en deudas y demandas. Fue una maniobra para lavarse las manos. Si Chemours quebraba bajo el peso de las demandas, las víctimas no cobrarían nada, mientras que la nueva DuPont seguiría operando como si nada hubiera pasado. Fue la traición final a la justicia. Pero Rob Bilott no iba a permitir que un truco de contabilidad detuviera una lucha de 20 años. Persiguió a ambas empresas en los tribunales, argumentando que la creación de Chemours era un fraude para evadir a los acreedores. Finalmente, en 2017, acorralados por la evidencia y el odio público, DuPont y Chemours claudicaron. Aceptaron pagar 670 millones de dólares para cerrar los 3.500 casos pendientes. Fue una cifra récord, pero como veremos en nuestra conclusión, el dinero no es el final de esta historia, porque el veneno, a diferencia de las empresas, no puede ser liquidado. Después de pagar 670 millones de dólares en 2017, cualquiera pensaría que DuPont aprendió la lección, que el teflón y sus químicos asociados eran historia. Pero en el mundo de la química industrial, cuando una molécula se vuelve tóxica para la opinión pública, la solución no es eliminarla, es cambiarla ligeramente. Mientras Rob Bilott luchaba en los tribunales, DuPont y su heredera, Chemours, introdujeron un sustituto al que llamaron Gen X. Lo promocionaron como la alternativa segura, una molécula de cadena más corta, C6, que, según ellos, el cuerpo humano eliminaría más rápido. Pero la historia se repite. Investigaciones recientes en Carolina del Norte han revelado que el Gen X es tan persistente en el medio ambiente como su predecesor. Se ha encontrado en el río Cape Fear, afectando a más de 250.000 personas. Los estudios preliminares sugieren que causa los mismos problemas hepáticos, pancreáticos y de fertilidad. Cambiaron el nombre, pero el veneno sigue siendo infinito. Aquí es donde este documental deja de ser sobre una fábrica en West Virginia y se convierte en una historia sobre ti. El C8 y sus parientes, los PFAS, son conocidos como químicos para siempre. Se estima que el 99,7% de los adultos en Estados Unidos y porcentajes similares en Europa y Asia tienen estos químicos en su sangre. No importa si nunca has usado una sartén de teflón.
El C8 está en el papel que envuelve tu hamburguesa, en las alfombras que repelen manchas, en el hilo dental, en las espumas contra incendios que se filtran en los acuíferos. Está en el ciclo del agua. Se evapora, cae con la lluvia, lo absorben las plantas, lo comen los animales y vuelve a nosotros. Hemos alterado la química básica del planeta para siempre. Un estudio de 2022 confirmó que incluso en las zonas más remotas del Tíbet, el agua de lluvia contiene niveles de PFAS que superan las recomendaciones de seguridad de la EPA. Hemos creado una nueva era geológica, la era de la contaminación molecular permanente. Rod Bilot sigue litigando hoy en día. Su lucha inspiró películas y libros, pero él sigue en su despacho de Cincinnati, recibiendo llamadas de personas que acaban de recibir un diagnóstico de cáncer. DuPont, por su parte, sigue siendo una de las empresas más poderosas del mundo. Sus acciones siguen cotizando, sus directivos se jubilaron con pensiones millonarias y ninguno pasó un solo día en la cárcel. La multa de $670 millones parece mucho, pero para una empresa que factura miles de millones al año, fue simplemente el coste de hacer negocios. Un gasto operativo más para mantener vivo un imperio basado en la conveniencia a costa de la salud pública. Wilbur Tennant murió sin ver el final de esta batalla, pero su valentía nos dio el mapa del tesoro oculto de DuPont. Ahora que conoces la verdad, te pregunto, ¿qué vas a hacer tú? La próxima vez que compres un producto antiadherente o impermeable, recuerda que nada desaparece realmente. Todo lo que fabricamos, eventualmente, termina dentro de nosotros. Gracias por acompañarme en esta investigación. Historias como la de DuPont demuestran que la información es nuestra herramienta más poderosa frente a los intereses de las grandes corporaciones, que, como has visto hoy, a veces tienen demasiado que ocultar. Si este documental te ha aportado valor y crees que este tipo de investigaciones deben seguir saliendo a la luz, la mejor forma de apoyar este proyecto es suscribiéndote, compartiendo este vídeo en tus redes y dejándome tu opinión en los comentarios. Tu participación activa es lo que permite que este canal siga operando de forma independiente, analizando los casos que otros prefieren ignorar. Tu apoyo es nuestra única defensa real contra el silencio corporativo. Buenas noches.